noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de, yo creo que debe ser uno de los temas más importantes que tenemos que, digamos, administrar y que va a tener un impacto en el mediano y en el largo plazo. Hay que elegir a nuevo fiscal o fiscal general del Estado. Empezó ya el concurso, ustedes saben que se presentaron más de 50 personas. Hoy vamos a estar en la mesa con 4 de los postulantes que me parece que están entre las personas seguramente más destacadas por diferentes situaciones, y vamos a estar conversando sobre lo que tiene que ser el Ministerio Público. Pero antes quería hacer un comentario breve justamente sobre este tema de la justicia y sobre lo difícil que nos resulta creer en las instituciones en el país. Esta semana probablemente el caso más importante fue el que terminó afectando nada menos que al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero vale la pena recordar, hacer un repaso rápido de qué fue lo que sucedió para entender qué tan grave es esto y por qué es necesario que haya alguna respuesta de parte de las instituciones, pero sobre todo de las personas que integran esas instituciones. A ver, todo comienza cuando se hace público un contrato suscrito por Amílcar Fretes, el hijo de Antonio Fretes, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Amílcar es abogado, y el hijo de Qasem Hijazi. Hijazi es un hombre que fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de lavado de dinero y de financiar a movimientos terroristas. El 30 de septiembre del año pasado, el hijo del ministro de la Corte y el hijo de Qasem Hijazi suscriben un contrato ante una escribanía por unos servicios bastante particulares, un contrato absolutamente sui generis. Por este contrato, Amílcar Fretes se compromete a encontrarle una salida jurídica a Hijazi para evitar que sea extraditado a los Estados Unidos. Por sus servicios, en el contrato dejan registrado que se le entrega $368.000. Pero acá vienen 2 particularidades del contrato. El contrato dice que hay 30 días para obtener resultados. Y si no hay resultados, el señor Fretes tenía que devolver el dinero. Es decir, contrata unos servicios por un trabajo por el que si no hay resultados, tiene que devolverle el dinero en 30 días. Y además hay una cláusula de confidencialidad. Esto ocurre el 30 de septiembre, 9 días después de que un juez rechazara en primera instancia recurso, o mejor, habilitara la extradición del señor Hijazi. 30 de septiembre se suscribe este documento. Apenas 2 semanas después, se remite ya a la Sala Constitucional de la Corte este caso. ¿Quién integra la Sala Constitucional de la Corte? El señor Antonio Fretes. Es decir, Amílcar Fretes suscribe un documento para conseguir evitar que un hombre sea extraditado a los Estados Unidos, y quien toma la palabra, quien tiene la palabra final, es entre otros su padre, que integra la Sala Constitucional de la Corte. Este documento se suscribe, tiene existencia. El 30 de septiembre se suscribió el documento. El 12 de octubre pasó a la Sala Constitucional de la Corte, o sea, Antonio Fretes ya tenía en su despacho este caso y tenía que dictaminar, como los otros ministros de la Sala Constitucional de la Corte. 19 días después de eso, el 16 de junio, 19 días después de eso, el 16 de junio, los ministros confirman la extradición y se va el señor Hijazi, se va a Estados Unidos. Unos días después, el 8 de julio se va Hijazi. El 20 de julio, 12 días después de que Hijazi se vaya, la Fiscalía allana la celda donde estuvo Hijazi. ¿Por qué? Habían asesinado al fiscal Pecci,
uno de los sospechosos de haber participado o de haber financiado era Hijazi. Por lo tanto, allanan la celda del señor Hijazi y allí encuentran un teléfono celular y un archivo. Entre los archivos estaba este contrato suscrito por el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso ocurre, repito, el 20 de julio. ¿Qué pasó con la denuncia? Nada se sabe. Lo cierto es que después, eso ocurrió, me voy a corregir porque esto es muy importante, porque tiene que ver con cómo se van dando los hechos. El 12 de mayo, me voy a corregir, antes de que falle la Sala Constitucional, el 12 de mayo, el fiscal Lorenzo Lescano es el que allana la celda de Hijazi y encuentran este documento. Este documento se encuentra antes de que el ministro Fretes vote a favor de la extradición. El documento está en manos de la Fiscalía, un documento en donde el hijo del presidente de la Corte recibe un dinero para evitar la extradición de este hombre. Y pasan 19 días antes de que la Corte decida, con el voto del señor Fretes, la extradición. Fretes sabía ya que estaba ese documento en manos de la Fiscalía cuando toma la decisión de aprobar la extradición del señor Hijazi. El 20 de julio, el ministro Fretes en la sala denuncia que están usando su nombre para hacer determinadas propuestas y aclara que nadie lo puede hacer, ni siquiera sus hijos. Esta semana se publica ese documento y el ministro Fretes dice que no sabía de la existencia del documento. Que cuando él el 20 de julio habla de que nadie puede usar su nombre, él no estaba enterado que existía ese documento. Ese documento estaba en manos de la Fiscalía. Estaba en manos de la Fiscalía desde el 12 de mayo. El fiscal Lorenzo Lescano, que encontró ese documento, cuando se le preguntó qué hizo con eso, dijo que le comunicó a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, y que ella le dijo que derivara ese documento a Marcos Alcaraz, fiscal general adjunto antidrogas. Luego, tanto Alcaraz como Sandra Quiñones dijeron que ellos no sabían del caso. Esto es gravísimo. ¿Qué hizo la Fiscalía con ese documento? ¿Se enteró el señor Fretes que la Fiscalía había encontrado ese documento? Fretes vota en contra del pedido que hacía Hijazi 19 días después de que la Fiscalía encontró ese documento. Podemos suponer varias cosas y eso es lo grave. Lo primero, que le cobraron una coima a esta persona para evitar ser extraditado. Lo segundo, que la Fiscalía se entera de la existencia del documento y le informa al ministro Fretes, y el ministro Fretes falla en contra de la extradición. Señores, cuando el embajador de los Estados Unidos recientemente declaró significativamente corrupto al vicepresidente de la República, era Vox Populi que también se iba a incluir a un ministro de la Corte. Y se habló del señor Antonio Fretes. Y se dijo que era por una coima que se cobró para evitar la extradición del señor Hijazi. Era Vox Populi. Quiere decir que esto necesariamente lo tenían las instituciones del Estado. Y ahora se hace público porque se publica en un diario. Este es un escándalo del que no puede zafar ni el ministro de la Corte, ni la señora Sandra Quiñones, ni los otros fiscales. Todos se tienen que ir a su casa. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Aquí con varios de los que se están postulando, van a intentar llegar obviamente a la Fiscalía General del Estado. Carlos Arregui fue fiscal, estuvo también con varios cargos, estuvo en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero,
Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un saludo para vos, para los compañeros acá del panel también y a través tuyo a la teleaudiencia. Bueno, estamos también nosotros con Cecilia Pérez, fue ministra, alguna vez defensora pública, abogada de larga trayectoria. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, acá a todos los colegas y a la teleaudiencia. Bueno, estamos con Mónica Seifar, que está todavía, creo que está todavía como asesora. ¿Renunciaste ya, Mónica? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, y a los colegas también y a tu audiencia. Yo renuncié, estuve como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y renuncié justamente por querer iniciar esta carrera para el Ministerio Público. Perfecto. Y estamos también con Jorge Rolón Luna. Alguna vez fue fiscal electoral. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas noches y un saludo muy especial también a la audiencia y a los colegas que están en esta mesa. Bueno, obviamente decimos, hay muchísima gente que se ha candidatado. Nosotros hicimos una selección de gente que creemos que por su trayectoria, por los vínculos, digamos que tiene posibilidades de integrar la terna. Así que, bueno, esa es la razón por la que invitamos de toda la gente que se ha candidatado. Hay mucha gente de mucho peso, hay que decirlo. En el último día se anotó gente realmente de un currículum más que interesante, más que interesante. Pero quiero empezar con algo muy simple. ¿Por qué quieren ser fiscal general del Estado? Yo creo que la Fiscalía en los momentos que está viviendo el país necesita de una persona independiente, una persona íntegra, una persona transparente y que por sobre todas las cosas pueda rendir cuentas a la ciudadanía. Tiene que estar comprometida con la sociedad y tiene que dar testimonio de vida en ese cargo. Además también creo que se vienen tiempos muy especiales. Vamos a tener que de alguna manera formar equipos de trabajo. En el caso que a mí me llegue a tocar la posibilidad de ser fiscal general, yo tengo preparado un equipo de trabajo de ex agentes fiscales, de gente que ha demostrado en la función pública su honorabilidad y que hay que tomar decisiones drásticas. La Fiscalía hoy está sometida, no tiene liderazgo, no tiene una política criminal clara, entonces el país está como está por eso. Ok. En tu caso, Mónica, porque bueno, estuviste en la Fiscalía, entiendo que estuviste sobre todo trabajando con derechos de la familia, de la niñez, o sea, como que un perfil, digamos, distinto. ¿Por qué la Fiscalía General del Estado? Sí, en primer lugar te quiero decir, Luis, a la audiencia que yo provengo de una familia de abogados, ¿verdad? Tengo un anhelo desde mi juventud y así me preparé desde antes. Primero organicé mi familia, tengo 7 hijos, estoy todavía casada hace 34 años, de manera que mis pasos en el derecho son directamente relacionados, ¿verdad?, con ese afán que yo tenía de ejercer la profesión para un servicio. Y así me abrí paso, ¿verdad? Y lo que pude evidenciar es que justamente el área más débil era el derecho de la niñez y la familia, y por ello me especialicé en ello. Pero di mis primeros pasos como pasante en el Ministerio Público. Estuve ahí, me tocó una época difícil donde sucedió un hecho luctuoso y muy trágico como fue el Coabolaño. Y ahí fue que me hizo un clic, ¿verdad? Y me hice un compromiso personal y con mi país. Perfecto. Cecilia, después de haber estado en terrenos más que complicados, ¿por qué la Fiscalía, que no debe ser menos que lo que fue manejar las cárceles? Bueno, yo amo mi país. Soy paraguaya y fui formada por un excombatiente de la Guerra del Chaco. Yo creo que nosotros estamos en un momento histórico bastante difícil, recuperándonos del flagelo que fue la pandemia. Paraguay está en una situación privilegiada con relación en la región a otros países. Somos atractivos para la inversión extranjera y si no tomamos el toro por las astas con una transformación profunda del Ministerio Público, que es un órgano demasiado importante para mantener la democracia y el funcionamiento del Estado, que necesita una transformación profunda y recuperar la confiabilidad y la credibilidad de la gente, porque es representante de la sociedad. Creo que es demasiado necesario para hacerlo en este momento.
y también para garantizar la seguridad jurídica desde el Ministerio Público para quienes quieran invertir y esto no se convierta en un hub de lavado de dinero en vez de ser un país floreciente. Jorge, después de años de discutir, debatir, inclusive la acción de la Fiscalía, te vincula mucho con el tema de derechos humanos. ¿Por qué la Fiscalía General? Bueno, en primer lugar, creo que tengo una formación que es apropiada para un cargo de esta naturaleza. Creo que la forma de corrupción básica es postularse para un cargo para el cual uno no está preparado. Creo que tengo la trayectoria y sobre todo ciertas cualidades personales que entiendo son más importantes inclusive que saber cuáles son los requisitos para la querella adhesiva. A veces se juzga a un candidato por conocer al detalle ciertos aspectos de la normativa que al final del día no tienen mucha importancia. Yo creo que es importante para este cargo, para resetear la Fiscalía, porque eso es lo que yo creo que hay que hacerla, honestidad, carácter e independencia. Y son los criterios más difíciles de juzgar porque los parámetros son más bien objetivos. Vengo trabajando también temas como las organizaciones criminales, el sicariato, y tengo mucha experiencia en el tema carcelario desde hace años, y uno ve el sistema por fuera, por dentro de la teoría, y cuando uno ve lo que son las cárceles, algo que ya vengo viendo desde el año 96, sabe cuáles son las reales características del sistema. Y la Fiscalía ha sido a lo largo del tiempo manejada por gente deshonesta, por gente muy atada a lo partidario, no a lo político, porque es un cargo necesariamente político, eso no hay que negar, y con mucho énfasis de su formación en el ámbito penal y procesal penal. Yo me considero más bien alguien que cultiva el derecho constitucional y creo que es hora de que probemos manejar la Fiscalía desde aquello que la Constitución y la ley que repite la fórmula constitucional dice que es su principal característica, velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. Y luego dice representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado y luego dice promover la acción penal para defensa de los intereses colectivos, difusos y el patrimonio público. Y después dice ejercer la acción penal para los casos en los que no se requiera de querella. Y eso último es lo que ha sido la Fiscalía a lo largo del tiempo, además selectiva y corrupta. Entonces hay que darle un énfasis de representación de la sociedad. Es un abogado, el Ministerio Público es un abogado de la sociedad. Y esa parte no se ha explotado y mucho menos trabajado. La Fiscalía necesita representar a la sociedad en su conjunto, no a partidos políticos, a personajes poderosos, a grupos corporativos y empezar a trabajar desde esa perspectiva para hacer que este país tenga seguridad jurídica, seguridad en general y que también eso pueda repercutir en la economía, en la sociedad en su conjunto y ayudar a tener un país mejor. Porque si la Fiscalía no funciona, bueno, la democracia se resiente, se socava. Nosotros tenemos una democracia que está socavada ya desde el punto de vista de su legitimidad y de la confianza ciudadana, porque la Fiscalía, ¿qué es lo que hace? Cuando se trata de personajes poderosos como Frete, mira para otro lado, se hace la tonta. Y cuando se trata de gente que roba un corte de carne en un supermercado, la lleva a juicio oral, como ocurrió este año. Eso es lo que hay que cambiar. No, definitivamente yo creo que es el cargo probablemente de más poder discrecional casi en Paraguay, ¿verdad? Por la forma que está elaborada nuestra Constitución. Ahora, ¿cómo se hace para cortar el vínculo con el sector político que, digamos, permite que una persona sea designada a la Fiscalía? En tu caso, Mónica, todo el mundo habla de que tenés el voto del presidente de la República. El presidente es el que tiene que elegir la terna, o sea, digamos, un 50% por lo menos del tema. Si vos llegaras a ser fiscal general del Estado, ¿cómo la gente puede tener la garantía de que si empiezan a haber denuncias contra lo que ha sido la administración de Mario Audo en los próximos años, desde la Fiscalía no vas a terminar protegiéndolo? Mira, Luis, y a quienes nos están viendo, la impunidad y la corrupción pública van a ser la batalla principal que tenemos que enarbolar para este nuevo rumbo que va a tomar la justicia en el Paraguay. Yo tengo una trayectoria de vida y en serio lo digo y frente a las cámaras y a los colegas y toda la audiencia, nunca antes nadie me ha dicho lo que tengo que hacer. Soy una persona con una trayectoria de trabajo, con resultados y como ya lo dijeron quienes nos acompañan hoy,
Este es un momento crucial para la justicia en el Paraguay. El pueblo paraguayo necesita que su representante, que es el fiscal general del Estado, tome cartas ya en el asunto, que le dé a la sociedad lo que se merece, que nadie se arrodilla ante los poderosos. O sea, ¿no vas a dudar vos si tenés que imputarlo a Mario Abdo, por ejemplo, el día de mañana? El Ministerio Público tiene muy claras sus funciones y cada caso se debe tomar con la responsabilidad y con todas las medidas y el debido proceso que debe darse. Si es que es el más poderoso del Paraguay el que tiene que tener un proceso, claro que va a tener que seguir el proceso. Y si fuera yo la fiscal general del Estado, todos los que tengan que ser procesados serán procesados. Y todas las denuncias que actualmente existen en el Ministerio Público deberán ser y proseguir su tratamiento, tal y como lo marca la ley. No hay ni una discusión con respecto a ello. A ver, Carlos, en tu caso, de alguna manera, sobre todo los medios, ¿verdad?, de Cartes te convirtió en una suerte del némesis de Cartes en muchos momentos, ¿verdad? Entonces, digamos, si te convirtieras en fiscal general del Estado, primero, ¿qué garantía tendrán ellos de que, digamos, no vas a ejercer ese poder para responder, digamos? Y segundo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, digamos, el enemigo del cartismo es el abdismo. ¿Cómo sabe la gente de que vos no terminarías protegiéndole a ellos? Yo tengo una trayectoria de vida y profesional, y vos nos conocés, trabajaste mucho con nosotros en su momento en la Fiscalía. Yo investigo hechos, no importa quién sea la persona, puede ser el abdismo, puede ser el cartismo. De hecho, en mi trayectoria como fiscal general adjunto, en una época determinada, y eso pueden revisar los archivos, nos trataron de anticolorados, nos trataron de antiliberales, nos trataron de antipemacistas cuando se le procesó a un referente importante del PEMAS. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. Yo en más de 20 años de haber sido fiscal no cargo sobre mi conciencia el peso de haberle procesado a alguien sin tener elementos. Y esa fue mi norma de conducta, de mi filosofía de trabajo, y la gente que me conoce sabe que yo soy así. Esa es la mayor garantía. Perfecto. Cecilia, en tu caso vos estuviste en el gobierno de Cartes y en el gobierno de Mario Abdo. Eso no sé si es bueno o es malo. O sea, para la gente significa que te llevas bien con los dos grupos o que con ninguno te llevas demasiado bien. Yo creo que, de hecho, que en ambas oportunidades me trajeron del sector privado. Yo no estaba trabajando en el gobierno, no me trajeron de otro ministerio y aparte de eso estaba, tampoco hice nunca política partidaria, como para decir que me movía en el ámbito político. Yo creo y coincido en eso con los demás, ¿verdad?, de que acá hay que investigar hechos, ¿verdad?, no personas, quien esté del otro lado. Categóricamente eso es determinante. Si hay elementos, hay que usar los elementos, o si hay sospechas, hay que investigar esas sospechas, sea quien fuere quien está del otro lado, y sobre todo por la circunstancia en la que nosotros estamos entrando. Si es cualquiera de nosotros que llegamos en este momento, la sociedad nos va a exigir resultados visibles, ¿verdad? Es imposible jugarse a taparle a nadie o hacer el partido de nadie en estas circunstancias. Y lo mismo digo, ¿verdad? La única garantía que tiene la gente conmigo soy yo. Yo y el trabajo que tuve al punto tal, ¿verdad? Siempre le decía yo al presidente que yo fui por accidente ministra, pero me quedé y trabajé porque estaba convencida con el proyecto que se planteaba de justicia en su momento. Entonces, yo creo que si hay elementos, hay que buscar los elementos. Si hay que usar, y si no hay, en cualquiera de los casos también hay que defender con argumentos, porque el Ministerio Público tampoco puede ser un garrote político para ningún sector. Jorge, ¿es testimonial tu candidatura? Porque no hay ningún grupo político que te apoye directamente. Dicen los corrillos que en este tipo de elecciones la cancha está inclinada. A favor de esa versión está la estadística, que es dura y contundente. ¿Sí? Nunca se ha elegido a un opositor en ese cargo, ¿sí?
tampoco alguien alejado de la égida del gobierno. Entonces, con esa cancha inclinada, con estas personas tan cercanas al presidente de la República, tal vez dirá algo mal pensado, que yo estoy en esta carrera simplemente para hacer testimonio. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión estas elecciones van a ser las más escrutadas, las más escudriñadas y las más controladas. No solo porque el Consejo ha elaborado un reglamento bastante, digamos, estricto, sino porque los medios de comunicación y la sociedad civil se van a involucrar como nunca. No soy ingenuo y me planteo como pregunta, ¿alcanzará eso? No sé, yo tengo mi trayectoria, mi currículum, he estado del lado en instituciones estatales de mucha importancia, te has olvidado de algunas. Yo fui juez electoral, fui miembro del Consejo de Administración de Itaipú, en un momento dado cuando no estuve de acuerdo con ciertas cuestiones que eran lesivas para los intereses nacionales, le presenté mi renuncia. Creo que soy el único caso de alguien que renunció al Consejo de Administración de Itaipú. Fui no miembro sé si eso habla bien o mal de vos, ¿verdad? No, bien habla. Este hombre renunció a un cargo en Itaipú. Bueno, entonces, independientemente de eso, yo creo que también la coyuntura permite plantearse ciertas preguntas a todos los actores políticos. ¿No es mejor alguien que no se ve como que de uno u otro lado de esa grieta tan profunda que existe sobre todo en el oficialismo del partido? El oficialismo es también aquellos que están en contra del actual presidente. Acá a veces se plantea ese concepto absurdo de que oficialismo es del mismo partido, pero esas son características de nuestro sistema político. Pero en ese sentido, yo particularmente creo que puedo garantizar que, independientemente de la forma de ver el mundo que todos tenemos, que los abogados tenemos una conciencia jurídica objetiva, que son los libros que leímos, los cursos que hicimos, las universidades a las que fuimos, etcétera, y la conciencia jurídica subjetiva, que es nuestro corazoncito, nuestra ideología, nuestra forma de ver el mundo, o el partido político al que pertenecemos. Independientemente de eso, yo creo que puedo garantizar de que ese día en que me toque jurar, si así ocurriere, voy a tener acá la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Procesal Penal, el Código Penal y los tratados e instrumentos internacionales que ha firmado el Paraguay. Porque eso es lo que siempre he hecho en mi trabajo y nunca he tenido problemas de ningún tipo aplicando la ley de manera estricta y en la medida de mis posibilidades intelectuales. A veces uno se puede equivocar. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es una buena oportunidad. Nunca me había postulado antes. Sé que tal vez corro en desventaja, pero hay que ser realista y no ser ingenuo. El optimismo y la ingenuidad nunca fueron una buena estrategia. Está bien ser optimista, pero no es una estrategia buena porque no suele conducir a buenos resultados. Pero sí creo que se da la oportunidad de también debatir, estar acá con estos colegas, estar contigo y con la gente y hablar sobre un órgano tan importante como el Ministerio Público. Carlos, hace rato recordaba, tiempos de trabajo, ojo, aclaro yo en mi rol de periodista de investigación, ¿verdad? Tenemos un trabajo bastante frecuente con los fiscales de delitos económicos. Así principalmente. La verdad que llegaron a armar un equipo fantástico. Sí. Yo recuerdo los trabajos realmente fabulosos que hicieron. Y te pregunto, Carlos, ¿este es el peor momento del Ministerio Público? Totalmente, no tengo ninguna duda. Los grados de sometimiento ya no guardan ningún tipo de pudor. Yo no he visto una descomposición y me tocó estar ya con casi 5 fiscales generales como la que se ve ahora, ¿verdad? Donde manda el poder del dinero, ¿verdad? Y donde la cabeza de la institución ya no tiene la menor intención tan siquiera de pensar en la institución y en los fiscales que estás dirigiendo, en lo que representa, en todo lo que vinimos diciendo acá los colegas incluso, de que ella es representante por sobre todo de la sociedad, ella es la principal abogada de la sociedad. Y eso no se ve, y no se ve desde hace mucho. Sí se ve la selectividad de los casos, se ve quiénes son procesados con una inusitada rapidez y casos que ni siquiera son imputados cuando hay elementos de sobra. Yo te puedo hablar de experiencias que hay de informes de inteligencia que se han arrimado sistemáticamente desde el año 2019 al Ministerio Público y no hay una sola diligencia. Y no me refiero exclusivamente al caso tan emblemático que todos hablaron y por tratarse de un expresidente. Me refiero a otros casos muy delicados donde hipótesis muy bien presentadas
de lavado de activos, inclusive relacionadas con financiamiento del terrorismo, no se han hecho investigaciones. ¿Coincidís? ¿Que es el peor momento del Ministerio Totalmente, Público? pero yo no hablaría solamente de sometimiento. Yo creo que el Ministerio Público tiene un ethos cultural en el cual la institución funciona y donde el tema de la corrupción engrasa toda la maquinaria. Entonces hay un tema de corrupción también. Hay muchos fiscales que tienen, digamos, nulo interés político en lo que pasa por fuera del negocio que hacen, ¿sí? Les resbala que sea este o aquel. Claro. No, No son herramientas políticas, están haciendo su propio negocio. Están haciendo negocio, por un lado. Entonces el tema, ¿cómo el órgano que tiene que perseguir a los corruptos no se va a mirar para adentro? Yo sí soy fiscal general del Estado, lo primero que voy a hacer es mirar la corrupción interna, y lo he dicho públicamente. Hay fiscales que viven en el country club de Hernandarias. ¿Cómo eso puede ser algo que aceptemos como sociedad? Y por otro lado, por mi propio interés, hay casos como el de la tortura de los marinos en Ciudad del Este que apalearon tremendamente a 35 personas. Hay videos, hay fotografías, hay partes médicos, hay testigos. No hay un solo imputado en el peor caso de tortura colectiva de la historia de la transición y post-constitución del 92. Esa gente de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos no tiene vergüenza. En el ámbito ambiental, de más de 3.000 denuncias, dice Aldo Benítez de ABC Color, menos del 3% llegan a juicio. Y no hablemos de condena, porque de las condenas, la que se rescata es un pescador que estaba pescando en veda, mientras Paraguay tiene las más altas tasas de deforestación en el mundo. O sea, ¿y eso qué es? Eso es negocio, sí. Luis, eso no es política, eso es negocio. Se están enriqueciendo. Tengo que hacer una pausa, vamos a escuchar a las damas presentes también sobre esto mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el momento que está viviendo la Fiscalía? Y las críticas que no se restringen al tema de la influencia política, porque también hay un montón de cosas. O sea, estos son los grandes casos, pero hasta hoy el ciudadano paraguayo común y la ciudadana paraguaya común, cuando tienen un problema que tiene que ir al ámbito judicial y vos le decís, vas a recurrir, y dicen, no quiero entrar ahí. No quieren saber nada de entrar en el proceso judicial. De cómo funciona la Fiscalía hoy. El fiscal tiene un poder increíble en Paraguay, porque básicamente decide qué caso va a juicio y qué caso no. Y la pregunta es, ¿quién le fiscaliza? ¿Quién controla el trabajo que hacen los fiscales, Cecilia? El único mecanismo que existe fuera de la Fiscalía es el juicio político y el pedido de informe al Congreso. Pero dentro de la Fiscalía en este momento no hay un poder de disciplina, no hay un control, no hay auditoría de gestión, no hay una revisión de las políticas. De hecho, que no hay luego políticas establecidas para cierto tipo de casos. Uno ve como, por ejemplo, casos que son graves, como fue el caso de la frustración a la persecución penal de Roque Silveira, que terminó en una subvención condicional del procedimiento en el cual se donó una ambulancia usada del año 2017, cuando que estábamos hablando de que le escondió a una persona que tiene 10 procesos aproximadamente en el Brasil por establecer todo un esquema paralelo financiero como doleiro, sin ningún criterio, con una diferencia de saturación del sistema de juicios orales por causa que los jueces te dicen, no nos traigan más este tipo de procesos, resuelvan antes. Claro, lo que decía hace rato él, claro. Alguien que robó una pieza de carne y se fue a juicio oral. Bueno, y a eso arrastra un esquema que la gente reacciona diciendo, acá el que tiene plata, el que es pobre nomás el que se va preso, porque si uno revisa la cantidad de personas privadas de libertad sin condena, ahí no hay gente que tiene posibilidad económica. Entonces también hay una inequidad que no tiene un sustento en el proceso como para que uno diga, no, a este le mandamos por estos motivos y a este no. Y casos graves, como estaba explicando Carlos, en los cuales no se movió ninguna diligencia y otros que se llevan a tambor batiente. Entonces, ¿quién determina eso? O sea, debería de hacerlo el gabinete de la Fiscalía General y hoy no lo hace absolutamente nadie. Y cuando pasan las cosas tampoco hay una consecuencia, porque vemos como el Congreso le llevó al jurado, le denunció penalmente y la Fiscal General sale y dice, no, yo no recibí ninguna queja de esos fiscales. E internamente también hay un problema que hay que decirlo, porque no voy a dar nombres porque no quiero exponer a nadie, donde hay un favoritismo a cierto grupo que hay que salir a defenderlos, hay que poner el pecho por ese grupo y el resto que injustamente es cuestionado o que es cuestionado justamente por la falta de credibilidad que tiene la institución,
nadie dice nada. Están olvidadas las unidades barriales, están olvidadas las unidades ordinarias que atienden el día a día de la gente, que son el contacto con la ciudadanía, porque se protege a ciertos grupos que son funcionales a la cabeza, ¿verdad? Eso es evidente y categóricamente hay que trabajar en fortalecer las unidades especializadas, pero no hay que olvidarse de los que reciben a la gente, ¿verdad? ¿Hay caudillismo, por decirlo así, en el Ministerio Público? Caudillismo en el término político del término, ¿verdad? Que digamos, yo tengo un grupo de paniaguados que están recibiendo algunos beneficios adicionales y ellos son los que me apoyan. Lo importante dentro del Ministerio Público es que se dé a conocer una política criminal, que se trabaje con transparencia, con responsabilidad, que se trabaje en un equipo coordinado con los otros organismos del Estado, donde, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer estadísticas, se tienen que hacer análisis de cuál es la importancia, dónde de cada región, cuál es el crimen principal. Por ejemplo, sabemos que en Asunción y Central hay una ola de hurtos y de robo impresionante. ¿Qué hace el Ministerio Público con esa noticia? ¿Con quién está trabajando para evitar que ese pueblo desposeído hoy en día, porque salir a la calle es toda una gestión que tiene que hacer cada ciudadano que se siente desguarnecido ante esa situación, porque sabe que a 2 o 3 cuadras hay un equipo de gente que puede robarle el celular? ¿Qué hace el Ministerio Público con ese problema ciudadano? Se debe identificar la problemática de cada región. Para ello tiene que haber una estadística, un trabajo coordinado con las demás instituciones del Estado. Hay que ser sincero, tiene que haber un liderazgo dentro del Ministerio Público y ese liderazgo tiene que partir del fiscal general del Estado. Hay que tener un liderazgo para la política con respecto al crimen organizado, trabajar en coordinación con los países limítrofes, trabajar con los países que nos están apoyando, Estados Unidos, con Colombia tenemos resultados rapidísimos, emular un poco ese tipo de trabajo, ¿verdad? Algo que se suele decir a menudo cuando se habla, por ejemplo, de la policía, es que no es muy difícil saber qué policía es corrupto, porque basta ver cómo vive. O sea, vamos, el salario que tiene el policía y cómo están viviendo. Con el Ministerio Público no es muy distinto. ¿Cómo se combate la corrupción interna dentro del Ministerio Público? Tenés que tener un liderazgo fuerte y vos tenés que ser testimonio también de ese liderazgo fuerte. Vos tenés que ser el principal ejemplo de eso. Yo creo que los órganos de control hoy del Ministerio Público no funcionan. Está la inspectoría. Acá ninguno sabemos quién es el inspector del Ministerio Público. Ese tribunal de disciplina, la unidad de gestión. Existe un comité asesor, un consejo consultor del Ministerio Público que está integrado por los fiscales adjuntos. De manera formal está establecido. Pero ¿qué se hizo? ¿O qué resultados ellos muestran? No sabemos. En el anteproyecto de lo que fue la ley orgánica del Ministerio Público, que me tocó recién recibido trabajar también, figuraba, y creo que es muy interesante poder revivir eso, una dirección de coordinación social, por ejemplo, que era y tenía la función, que no salió finalmente aprobado, pero esa tenía la función de trabajar directamente con la sociedad. El anteproyecto de Escobar Faela. En el anteproyecto de Luis Escobar Faela. También dentro de ese anteproyecto estaba ya la figura del comité asesor integrada por 3 abogados respetados del foro que ya hayan salido del ejercicio de la profesión y que también hacían de contralor un poco de la gestión del Ministerio Público. Pero hoy no hay una sanción interna. El fiscal general del Estado puede llevarle a su fiscal al jurado un enjuiciamiento magistrado. Yo no recuerdo un solo caso que haya acontecido. O sea, definitivamente no funciona. Y el liderazgo tiene que ser fuerte, hay que tomar decisiones drásticas, es el momento, el país lo necesita. Bueno, de hecho, después del caso Ramón González Daer, y Óscar González Daer, que fue una radiografía de cómo funcionaba la usura, pero sobre todo la instrumentación de la justicia, como el mecanismo de cobro compulsivo del crimen, digamos, de la mafia de la usura. No conozco ningún caso de ninguno que esté Luis, preso hasta el momento. Los expertos en lucha contra la corrupción dicen que hay una cuestión básica ahí, ¿sí? Es como barrer una escalera. No se barre de abajo hacia arriba, se barre de arriba hacia abajo, si no, no se va a quedar limpia la escalera nunca. Entonces, si la cabeza es corrupta y tolera esquemas de recaudación, por ejemplo,
El problema de la Fiscalía también es que esa cuestión de las circunscripciones con sus respectivos jefes que funciona en el Poder Judicial y que ahora se va a modificar por ley, sí, porque generaron feudos de recaudación, existe con las fiscalías adjuntas zonales o regionales también. Entonces, estos señores, ¿qué hacen? Recaudan. ¿Sí? Hay algunos que están que eligen, y los rumores dicen que se pagan para ser fiscal adjunto en ciertas zonas de frontera donde los negocios, como ocurre en todo el mundo, zonas de frontera es zona de alta actividad criminal generalmente y de criminalidad organizada. Entonces, ese tipo de cosas, si es que el fiscal general no es cómplice directo, está tolerando eso. No solamente nunca se ha denunciado a un fiscal ante el jurado, como dice Carlos, que es cierto eso, sino que también, en mi caso particular, yo he denunciado a fiscales afiliados a partidos políticos que han votado en internas. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público? Eso fue hace más de 2 meses. ¿Qué ha hecho la Inspectoría? No ha hecho nada. ¿Por qué? Porque hay un corporativismo malo. El corporativismo, cuando uno defiende al compañero de trabajo, por buenas razones, es una buena cosa. Pero cuando el corporativismo se convierte en complicidad, que es lo que está pasando en este momento, tenemos la situación que tenemos hoy en el Ministerio Público. Está desvalorizado y no solamente es un problema en el Ministerio Público, dije hace rato también, socava la confianza democrática. Decía un autor, un filósofo escocés que se llama Anthony Duff, que uno de los teóricos de la pena más importantes, él dice que la pena tiene un papel de gestionar las emociones sociales. Cuando la pena se aplica a los verdaderos delincuentes, dice, la sociedad se siente aliviada. ¿Qué es lo que está pasando ahora en términos de Duff? Que nosotros vemos que el Ministerio Público no administra esa facultad requirente y de entablar la acción penal y de obtener condenas a los verdaderos delincuentes y mete a los que roban perejiles. Sí, basta ir a nuestras cárceles para ver quiénes están presos, como decía Cecilia. ¿Y qué pasa? La gente siente angustia. Y como dice Mónica también, siente angustia porque le roban en la esquina, siente angustia porque los de cuello blanco se salvan y siente angustia porque el Ministerio Público se está dedicando a otra cosa y no hacer lo que dice la Constitución y la ley. Es representante de la sociedad. Eso que mencionaba Carlos, el anteproyecto es así. Se ha eliminado ya en la ley, pero eso no obsta a que el Ministerio Público genere nexos y vínculos con la sociedad a la cual representa, que no tiene hoy en día. No, mucha gente, Cecilia, cree que la fiscala o la Fiscalía General del Estado, o el fiscal o la fiscala general del Estado, no tiene mayormente, digamos, influencia o peso sobre el trabajo que haga cada fiscal en particular. Bueno, que cada fiscal hace lo suyo y que está ahí, digamos, como para administrar en general el presupuesto nomás. Que no puede evitar que haya fiscales corruptos. No, el Ministerio Público es una institución bastante más vertical que el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene más independencia y autonomía y hay mecanismos establecidos para que un fiscal, por ejemplo, se separe del criterio de su adjunto en algunos casos y tiene que fundar y tiene que hacerlo con cierta libertad, porque está también el miedo de salir en contra del jefe, entonces que después se le marque y como ha pasado que personas que han tocado intereses equivocados o de gente poderosa ha terminado en el ostracismo total o subvalorada hoy porque tiene una formación específica y sería muy útil, pero está en el fondo en alguna fiscalía perdida. Eso no debe ser como es hoy, tampoco puede funcionar de esa manera y me parece muy importante que hayas tocado el tema del presupuesto porque ese también es un problema. En el último nivel acusatorio que se hizo del último intento de juicio político de elección a la fiscal general, el punto 6 era la mala gestión administrativa. Cuando uno plantea la problemática del Ministerio Público, en coro salen a decir que es consecuencia de los recortes. Si uno hace un análisis, nunca tuvieron recorte, tuvieron rechazo de ampliaciones, que no es lo mismo. Recorte es decir, yo tengo 100.000 y el próximo año me dan 80 y me recortaron 20. Pero si yo tengo 100.000 y pido 150 y no me dan el 50 la diferencia, no es un recorte, es un rechazo, una ampliación que también viene acompañado del fundamento de la falta de confianza y credibilidad. No, acá ya a ustedes no le damos más nada, ¿verdad? Pero también la gestión interna es deficitaria. Vimos hace poco cómo sistemáticamente publicaban las deudas de alquileres, de un montón de cosas. Se sabe que se le está desalojando de locales a la fiscalía. Y tenemos otro problema de corrupción interna, como dijo también Jorge, que es patente. Se pierden evidencias, dinero en efectivo, teniendo a Cenavico
con un procedimiento sencillo de ir a depositar el dinero en una cuenta habilitada por Cenavico y llevar la boleta al juez y a Cenavico de dónde está ese dinero incautado, se les pierde y no pasa nada. Acá se perdieron $10.000, últimamente se publicó del caso de Miguel Celular y nadie se enoja, nadie dice nada, no hay ninguna consecuencia. Eso también es necesario hacer la trazabilidad porque en el nombre de la lucha contra el crimen organizado se están incautando bienes que después no sabemos dónde terminan y tampoco se hace el camino del dinero para vincular ese bien incautado al hecho para poder después hacer el decomiso. Todos esos son signos de corrupción interna y en este caso, decía Jorge, pero también decía Carlos, y tocabas vos el caso de González Dar, fueron parte de una estructura interna en una sentencia. Y si bien se fueron al jurado de enjuiciamiento, pero por un tema creo que de prescripción ya no corría, ninguna causa penal se abrió y eso fue remitido a la Fiscalía, no solamente a los efectos administrativos. Si vos fuiste parte de un esquema que el destinatario final fue víctima y el que provocó está condenado y el camino o el instrumento del delito, pero acá no fueron hombres de instrumento porque son todos abogados y son parte del sistema de justicia, no tuvieron participación, tendrían que haber abierto una causa penal para investigar a los fiscales y a los jueces que participaron de esos esquemas. Y acá no pasó nada. Una cuestión clave, digamos, para que la Fiscalía funcione bien es también saber qué es judiciable y qué no. O sea, acá de repente se lleva a juicio cuestiones absolutamente absurdas, ¿verdad? O esto de que ahora creemos que vamos a solucionar cualquier problema estableciendo una pena más alta. No es la solución. ¿Cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, esto que se hizo de aumentar la pena, convertir en crimen la ocupación de tierra, lo que era un delito? Si me preguntas a mí, Luis, yo Sí. te respondo que esa no es la solución. La solución está justamente en tomar el toro por las astas en el sentido de conocer cuál es la problemática que se tiene en determinada región. Con respecto a la tierra que me estás preguntando, tenemos que conocer cuáles son las comunidades afectadas. ¿Cuál sería la misión del Ministerio Público en ese caso? Poder ver si la criminalidad es el motivo para esas tierras fueron ocupadas injustamente por esas personas. A tratar de acercar al Estado, ¿verdad?, a esa comunidad para ver cuál es la necesidad. Me recuerdo un caso que hubo de tierra justamente, una comunidad indígena que estaba viviendo dentro de una propiedad, ¿verdad? ¿Y cuál es la primera medida? No puede llegar el Ministerio Público arrebatando a toda esa comunidad y sacándole sin antes hacer un estudio previo de cuál es la situación, cuáles son los niños que hay en ese lugar, hablar con el jefe de la comunidad. Para el caso de los pueblos indígenas nosotros tenemos leyes especiales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Ahí entra un poco esto que decía hace rato Jorge, sobre que la Fiscalía tiene como una de sus funciones el tema de la imputación y llevar adelante un proceso judicial. Pero el tema de velar por los derechos, allí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Cuando vos tenés derechos que supuestamente se contraponen. Así mismo. Por eso es que el fiscal general tiene que ser y liderar esa política criminal. Eso, por ejemplo, no puede estar ausente de cuál es la política social que tiene el Estado. Por eso yo siempre digo, el fiscal general no puede ser un funcionario público más nomás. No. Tiene que ser un gestor republicano, sin docilidad, pero tiene que hablar con todos los otros poderes del Estado y ser el proactivo en instalar la política del Estado paraguayo. Ese caso que mencionás vos y que contesta Mónica también es un ejemplo de cómo estamos trabajando en compartimientos de estancos, por ejemplo. Si se me Cuando permite, que tenía que ser proactivo el Ministerio Público, el fiscal general, es decir, esta es nuestra política criminal, señores legislativos, señores ejecutivos, ¿qué podemos hacer con ustedes para solucionar este problema, más allá de la simple imputación? Vuelvo a eso que mencionaba hace rato. En primer lugar, eso es culpa de una mala lectura constitucional. Si uno mira la Constitución paraguaya, es importante esto primero porque se olvida todo el tiempo. Cuando habla de las facultades del Ministerio Público, en segundo lugar dice velar por el respeto, la garantía de los y derechos constitucionales, patrimonio público, intereses difusos, derechos colectivos. Y los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas. O sea, el constituyente le asigna al Ministerio Público velar por ese sector desvalido, desprotegido y sin poder, a diferencia de otros sectores
que sí tienen posibilidad de hacerse oír, de golpear la mesa y luego dice ejercer la acción penal pública. Esa misma fórmula se repite en la ley orgánica. ¿Y qué es lo que vemos? A la inversa ocurre hoy. Fiscales con policías quemando casas de indígenas. No, la fiscalía es el garrote. De hecho, por eso aumentaron la pena, para que la fiscalía pueda ir a imputarle y ya se pueden ir presos. Una mirada y una actuación especial cuando se trata de los derechos indígenas, pero no porque yo sea indigenista, ni ninguno de los que está en esta mesa, porque lo dice la Constitución paraguaya. Dice velar por el respeto de los pueblos indígenas, dice, por los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y qué es lo que se convierte? Viene una denuncia, no se verifica la calidad del título, que es una cuestión civil, entre paréntesis, y se va con la fuerza pública y no solamente desalojan, destruyen pertenencias. Recuerdo ese caso de que le filmaron un problema a un cuerpo que se entregó, que se enterró, no se sabía dónde se enterró, y que le filmaron a una fiscal diciendo que ella no se ocupó de averiguar porque pensó que el que se murió era un indígena. O sea, dijo, verbalizó, o sea, el indígena vale menos que el que no es indígena. O un fiscal, Cecilia, y amigo Luis, que dice, cuando le cuestionan el asesinato por parte de un sicario de un periodista, Pedro Juan Caballero, este año dice, él se regaló. Sí, sí, recuerdo. Lo más importante es que nuestra Constitución consagra este modelo de Estado como social de derecho. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio Público tiene que ser fuerte para que también nuestro Estado sea constituido a través de la ley en un Estado social de derecho. Entonces, el rol del futuro fiscal general del Estado va a ser trascendente para defender también nuestro modelo democrático. Es muy importante. Por eso que a veces, y perdón que siga hablando, yo quiero decir que los rumores que corren no tienen razón de ser. ¿Rumores Rumores que hablan como que ya está cocinado, como que esto no es cierto eso. Que ya está definida la terna. No es cierto eso, Luis, y a tu audiencia. Yo sé que el Consejo de la Magistratura va a hacer un trabajo bien puntilloso, que todos vamos a tener que ponernos, ¿verdad?, remangarnos, mostrar nuestros proyectos, dar esos exámenes, van a ser conocidos todos. El rumor dice que vos vas a ser la fiscala. Por eso yo digo, el rumor dice yo que la al igual que todos mis compañeros, otros dos con Mónica y Mónica va a ser. No, señor. Estamos acá testimonialmente. Resulta que de repente ese hecho de haber renunciado yo al Consejo, y lo digo y lo vuelvo a repetir, es un anhelo que yo tengo de justicia. Y cuando uno tiene un anhelo como yo, sinceramente lo llevo muy dentro. Yo soy una persona súper patriota, quiero trabajar por mi país, yo quiero que se hagan las cosas bien. Y bueno, que los vientos de justicia soplen ya sobre el Paraguay, ¿verdad? Yo creo que yo, como todos los que están acá en la mesa y los 53 postulantes, estamos todos en la misma línea horizontal. Así que vamos a trabajar, vamos a mostrar nuestro proyecto y ellos van a tener que elegir, van a tener mucho trabajo en el Consejo de la Magistratura. Si fueran electos, ¿qué es lo primero que harían, Cecilia? Te nombra fiscal general del Estado, Cecilia Pérez. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Activar el esquema de auditoría de gestión de los casos. Los casos que están, decimos nosotros que están cajoneados, porque mínimamente acá hay un problema serio de comunicación, ¿verdad? Vemos que a tambor batiente que cada etapa de otros procesos se están filmando, se filtran, no se entregan las actas de imputación, y para otros casos hay que tener reserva de actuaciones. Lo primero que hay que hacer es hacer una auditoría fuerte de gestión en todas las unidades, no solamente en las especializadas, y recabar las necesidades reales de cada una y mirar el presupuesto, porque tenemos que cualquiera de nosotros va a heredar el presupuesto que se esté trabajando hoy, que hay quejas y denuncias de que no se sabe con qué parámetros, porque un presupuesto general se elabora sobre las bases del trabajo que uno va a hacer, ¿verdad? Y acá no se sabe cuál es el objetivo y cuál es el parámetro que se tuvo para asignar a cada rubro un monto en el pedido que se hizo a la Hacienda y que después fue al Congreso, ¿verdad? Eso también hay que revisar, porque o si no hablamos de nada, ¿verdad? Acá no le vamos a aumentar el salario en 2 o 3 meses a nadie, vamos a heredar ese presupuesto, tenemos que trabajar, tenemos que sincerar la finanza del Ministerio Público, y si hay falencias se tiene que hacer, la Contraloría tiene que entrar a la Fiscalía, eso es determinante, porque nosotros, cualquiera de los que estemos acá, no podemos heredar
una mala administración y después quedarnos pegados cuando tenemos otros O proyectos sea, que hacer. vos entras y decís que venga la Contraloría. Que hoy, venga la acá, Contraloría a ahora, revisar mirar. y que revise la Contraloría, que además de eso trabajemos en estos esquemas de gestión que son determinantes y fortalecer las unidades fiscales. Jorge, ¿vos qué haces? ¿Llegás y qué haces? Bueno, en primer lugar, es una tarea compleja, hay que reconocer que no va a ser fácil eso. Yo, en primer lugar, tengo ya asegurado el concurso de 3, 4 mentes brillantes de quienes me voy a rodear. En segundo lugar, creo que el aspecto administrativo es básico. Ya se mencionó más o menos acá, pero el Ministerio Público tiene bajísimas ejecuciones presupuestarias en temas importantísimos como las construcciones, vehículos, útiles de oficina, incluso implementos que se utilizan en el laboratorio forense. Muchas veces desde el Ministerio Público se dice, nos recortan, que no es cierto, como dijo Cecilia, pero un problema de bajísima ejecución presupuestaria. En apariencia, la Fiscalía tiene una altísima ejecución, pero esa altísima ejecución está vinculada a, claro, Salario. a servicios personales, salario, 90%. Pueden, en algunos casos oscila entre el 16, por lo menos entre el 2018 y el 2021, entre el 16 y el 50%. Y luego ver qué hay adentro, ¿sí? Dicen que el chancho y el comerciante se sabe lo que tiene cuando muere, se abre ahí y se ve lo que tiene adentro. Bueno, la Fiscalía hay que ver qué hay por dentro, tal vez nos tropecemos con sorpresas agradables o desagradables. Yo particularmente pondría en el freezer a algunos y algunas que tienen una reputación malísima, basada no en rumores, sino en reportes serios de instituciones y personas que me han informado de cosas de las que me he enterado también, y que algunas son incluso de conocimiento público. Hay algunos que hay que sacar de circulación rápidamente y luego hacer funcionar estas instancias de control interno. A partir de ahí, yo creo que también hay que trabajar por mejorar las condiciones de trabajo. Yo estuve en la Fiscalía de Delitos Económicos hace unos días y esos señores que están ahí están trabajando en condiciones infrahumanas. Ver la cuestión salarial, que como dijo Cecilia, no se va a solucionar de la noche a la mañana. Y yo creo que luego de estas cosas urgentes e importantes, también ocuparse de casos emblemáticos, no voy a decir cuáles son, pero decir, encarrilarlos. Y luego de eso empezar a trabajar cuestiones como la política criminal a través del Consejo Asesor, que está inactivo, a través de instructivos. El fiscal general tiene que fijar la línea de trabajo y de esa unidad de criterio que no existe, y debe hacerla a través de documentos. Y esos documentos tienen que ser el producto, como dice la ley orgánica, de discusiones internas, democráticas. Hasta cierto punto es vertical, pero hay instancias de discusión entre los fiscales donde se tienen que determinar estas cuestiones, me parece, de manera horizontal y democrática. Perfecto. ¿Carlos? Sí, para mí yo baso en 3 puntos principales. Uno, la organización interna. Tiene que haber un corte administrativo. Esa auditoría de gestión es imperiosa, necesaria. Tiene que haber una reorganización interna profunda de todos los estamentos del Ministerio Público. Después, el segundo punto, yo me basaría principalmente en esa coordinación interinstitucional con la Contraloría, con la Secretaría de Tributación, con la Senat. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Yo he visto casos que me han mostrado donde, por ejemplo, los mismos fiscales de una misma unidad ante un mismo hecho tienen una diversidad de criterios, ¿verdad? Vos podés hacer inclusive formularios o protocolos de actuación para cada hecho punible. Eso le va a facilitar la tarea al fiscal adjunto también, si es honesto, sobre todo, hacer un checklist y a ver qué hizo, cómo actuó acá el fiscal ante este hecho y ante este otro hecho. Ese checklist va a ser necesario. Y después el tercer punto, sobre el cual yo basaría principalmente en los primeros 30 días de mi gestión, es esa coordinación con la sociedad. Para mí es fundamental. Siendo abogado principal, representante de la sociedad, yo tengo la necesidad de explicarle, mire, encontramos un Ministerio Público de esta manera, esto es lo que vamos a hacer. Para mí es necesario revivir esa figura de dirección de coordinación social que estaba en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Perfecto. Mónica. Y lo más importante, liberemos al Ministerio Público y a la sociedad de la criminalidad. Y voy a hablar en forma casi metafórica. Abramos las ventanas, las puertas, llevemos muchos productos de limpieza, saquemos las telarañas y entonces iniciemos el trabajo de limpieza de la casa. ¿Eso quiere decir que hay que sacar a mucha gente de ahí? Limpieza de la casa implica, en términos técnicos, así como también jurídicos, ¿verdad? Tomar todas las herramientas necesarias
para justamente conocer esos recursos humanos que están en este momento administrando justicia en el Ministerio Público, que son quienes están llevando adelante los casos. Los compañeros lo dijeron correctamente, hay que hacer un corte administrativo, hay que hacer coordinaciones con la Contraloría, que puede ser un gran trabajo en una dirección donde en primer lugar se trabaje con la Contraloría, con todos los agentes fiscales. A ver un poquito, se hace un protocolo donde sabemos las declaraciones juradas de los fiscales al iniciar su gestión, cómo está la declaración jurada al salir la gestión de ese fiscal. Entonces se hace un convenio con la Contraloría General de la República, donde ellos tienen su labor constitucional, que es la de justamente revisar, y bueno, ahí se verá la manera en que trabajaron, a ver qué es lo que pasó ahí en esa administración de sus bienes. Y bueno, el trabajo, como ya lo dijo también acá la doctora Cecilia, lo dijo Carlos, va a ser en el ámbito administrativo, como también en el ámbito técnico jurisdiccional. Se tiene que trabajar con una política criminal clara. Esa política criminal tiene que ser conocida por todos los ciudadanos. La justicia tiene que llegar al ciudadano de a pie como al poderoso. Ya no puede ser mercantilizada la justicia, solamente el que llegue con dinero al Ministerio Público o hacer una denuncia en una barrial es que el asistente fiscal o el fiscal le van a mirar a los ojos. No tiene que ser así. Ese padre de familia, esa señora, esa viuda, ese joven que fue atropellado en sus derechos, tiene que ser escuchado. Perfecto, se me fue el tiempo lamentablemente, esto es apenas un repaso rápido, ¿verdad?, de los muchísimos temas que se van a estar debatiendo. Ojalá que que nos tomemos el tiempo como sociedad esta vez de escuchar las propuestas, involucrarnos, porque siempre dejamos que definan solamente los políticos y después nos quejamos durante 5 años de lo que se eligió. Hoy tenemos algo especial con respecto a eso. Así es, algunos de los que estuvieron aquí o quizás entre los otros se encontrarán con estos casos que duermen en la Fiscalía y tendrán la responsabilidad de resolverlo, de continuar con la investigación. Todo eso lo resumimos en el siguiente material. Acá está, selección de Iván, los casos que están cajoneados en el Ministerio Público. Durante los últimos años, la Fiscalía ha sido acusada de ser selectiva y de responder solo a ciertos sectores, actuando rápidamente contra algunos y sin hacer absolutamente nada ante casos emblemáticos. Este es un recuento de las causas que duermen en la Fiscalía. ¿Quién dio la orden de atacar la sede del Partido Liberal? En marzo del 2017, la sede del Congreso Nacional fue quemada y horas después una comitiva policial atropelló la sede del principal partido de oposición, asesinando al joven Rodrigo Quintana. Por este caso, ha sido imputado el policía que supuestamente realizó el disparo, pero nunca se ha llegado a la persona que dio la orden de ingresar a la sede del Partido Liberal. Hecho que de ninguna manera pudo haber ocurrido sin que alguna autoridad de la policía o del propio Poder Ejecutivo haya dado la orden. El Ministerio Público nunca tuvo en cuenta el cruce de llamadas que reveló incesantes comunicaciones ya días antes del intento de enmienda constitucional. En momentos clave, personas que nada tenían que ver con la cadena de mando mantuvieron conversaciones con jefes policiales, incluso en el horario del ataque a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. El escándalo del acta secreta de Itaipú. Según técnicos, se pactaron condiciones que generaban un sobrecosto de unos 250 millones de dólares para la ANDE, perjudicando enormemente al país. Pero los representantes del gobierno alegaban que sí existía un beneficio en el acuerdo, que se mantuvo en secreto durante 2 meses.
El caso salió a la luz debido a la renuncia de Pedro Ferreira como titular de la Administración Nacional de Electricidad y del gerente técnico de la empresa estatal, Fabián Cáceres. En mayo del 2019 se designó un equipo fiscal para investigar el caso del acta entreguista, que por poco tumba al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a su vicepresidente durante el primer año del mandato. En ese entonces, los fiscales debían investigar los hechos punibles de lesión de confianza y traición a la patria. A más de 3 años de que saltara el caso, no hubo siquiera un Aqua Village en la ciudad de Altos, pero la propiedad no fue declarada tras asumir como legislador en el 2018. La misma propiedad fue vendida por Galeano en el 2020 a Hugo González, implicado en el esquema criminal desmantelado en el marco del operativo A Ultranza PI. Según el informe al que accedió el Ministerio Público, otro de los puntos que llaman la atención sobre las operaciones de Galeano es que omitió en su declaración jurada de bienes 12 cuentas bancarias, de las cuales 11 estaban activas antes del 2018, cuando asumió como parlamentario. Puede no tener la consecuencia esperada con relación a fretes, pero puede tener otros resultados buenos. La lucha contra la corrupción es una carrera de resistencia. Yo creo que a fin de noviembre vamos a tener ya la terna de candidatos. En cuanto a Sandra Quiñones, vivimos todo lo que pasó en estos 5 años. Ella fue selectiva, tiene infinidades de denuncias en todo este proceso. Vimos lo que pasó en el tema Messer, en el tema de Rodrigo Quintana, que nos fueron investigados los autores intelectuales, que eso es un crimen de lesa humanidad, lavado de dinero. Y bueno, hay una serie de situaciones que tenemos con Sandra Quiñones y hay una infinidad de denuncias, como dije, y creo que ella va a terminar procesada y presa como Díaz de Verón. Hubo muchos fiscales, casi todos los fiscales respondían a sector económico y político. Pero la peor de todo fue Sandra Quiñones. Pese a varios intentos de juicio político contra la fiscal general del Estado, la misma se encuentra a punto de cumplir con su periodo de mandato, por lo que estos y otros casos más quedarán en manos del siguiente en asumir la titularidad del Ministerio Público. La ciudadanía seguirá esperando que en nuestro país finalmente la justicia sea igual para todos. Ese será el desafío histórico para el próximo fiscal general. Iván, bueno, y ahí tenemos algunos de los muchos temas que van a tener que resolver seguramente. Y son de los últimos 5 años, incluido lo último que teníamos esta semana de este contrato que pareciera el primer caso de coima que se ha firmado, que probablemente también había llegado ya a manos de agentes de la Fiscalía. Gracias, Iván. A usted, señor. Bueno, nosotros nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de